somos pioneras. ¿Cómo están? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a Mujeres Pioneras, historias hechas a pulso. Venir a Barranquilla y no hablar del carnaval es como si no estuviéramos aquí en esta ciudad. Es por eso que desde la ventana del mundo quiero presentarles la historia de esta mujer. Es verdaderamente sorprendente. Por sus venas corre la cumbia, el mapalé y el ritmo de los tambores y la gaita. Desde niña se forjó una meta que para muchos podría ser inalcanzable, pero ella sabía que sí existía la probabilidad de lograrla estudiando. Con esfuerzo, dedicación, brío, impulso y ánimo, conquistó la anhelada meta, hacer parte de las comparsas del Carnaval de Barranquilla, además de ocupar un lugar muy alto en esta festividad. Con ganas de seguir abriendo sus alas para volar cada vez más alto, hoy se dedica a enseñar a niños, jóvenes y adultos sus pasos elegantes, sutiles y deslumbrantes. Los invito a ver a Mónica Lindo, quien nos contará su historia de vida, una historia hecha a pulso. Bueno, y me vine hasta el Malecón del Río, aquí en Barranquilla, porque quiero conocer la historia de Mónica Lindo de frente. Aquí está ella conmigo. Ay, hola Jimena, bienvenida a Barranquilla. Me encanta saludarte, Gracias. Qué rico estar aquí. ¿Cómo te sientes de estar en Mujeres Pioneras, historias hechas a pulso? Bueno, es todo un privilegio, ¿no? Y un motivo de orgullo también para este programa tan importante. Importante, y tú haces parte de esta lista de mujeres y aquí en esta región tan maravillosa porque has tenido un trabajo minucioso con tu talento desde pequeñita. Yo quiero que me cuentes un poco, sé que en el colegio eras muy inquieta, tus años de infancia. En cuanto a acto cívico te metías y yo te imagino ahí chiquita bailando, ¿cómo era eso? Bueno, en principio es muy importante siempre reconocer, yo nací a la orilla de este río, a pocos metros de este espacio antes de que fuera construido el malecón, y estuve vinculada justamente a un colegio en el cual siempre era, como en todos los colegios, muy habitual el tema de los actos cívicos y las realizaciones de eventos culturales, y obviamente siempre había como esa propensión a querer liderar espacios de representación, con danza, con fonomímicas, que las hacía muchísimo, y también con temas musicales, y para eso siempre las alcahuetas de todo esto eran mis compañeras de colegio, y junto con ellas pues participábamos de manera activa en las actividades del colegio. Del colegio. ¿Y cómo Sí. era tu entorno en tu casa, tus hermanos? ¿Eras inquieta también? ¿Te gustaba estar poniendo música en la casa y bailando? Quiero que me describas esa parte familiar. Bueno, es algo totalmente diferente a lo que cualquier persona pudiera imaginar, porque yo nací en este espacio donde no habían casas alrededor, ni era un barrio como tal. En el marco de una zona industrial, pues allí tenía yo mi vivienda, que era una especie de casa finca, porque mi abuelo era vigilante de una emisora, de los transistores de una emisora, y ahí cerquita teníamos nuestra casa, y pues obviamente no teníamos mucho contacto con personas alrededor, así que yo crecí en un entorno solitario, en un entorno muy natural a la orilla del río, con mucha vegetación alrededor y muchos animales. Habían muchos animales a mi alrededor, vacas, cerdos, gallinas, de todo eso. Y creo que todo eso se convirtió con un motivo de inspiración desde pequeña, y yo bailaba sola, cantaba sola y hacía muchas cosas como de expresión corporal en el espacio de mi casa, que luego poco a poco fue encauzándose hacia un proceso ya más consciente cuando entré a una escuela de danza. Digamos que en el grado 11, por primera vez al colegio en el que yo estuve, entró una profesora, contrataron una profesora de danza, y resulta que esa profesora de danza, que se llama María Primo, era bailarina de la compañía de Carlos Franco. Ella llegó y dijo, bueno, donde Carlos Franco está necesitando bailarines, quiero llevar a algunas de ustedes para que hagan la audición. Entonces, bueno, mi colegio femenino, y muchas dijimos, sí, queremos ir, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar,
¿Cuántos años tenías? Yo tenía 16 años. Adolescente. Adolescente, con ganas de comerse el mundo, como dice uno. Sí. Bueno, me fui con mis amigas, llegamos a la escuela de Carlos, hicimos la audición, éramos como 27, 28. Y bueno, hicimos la audición. En ese momento conocí a Carlos yo por primera vez, no sabía ni quién era, ni la trascendencia que él había tenido para la historia de la danza en este país, ni sabía que había acabado de ir con García Márquez a Estocolmo a recibir el premio Nobel. No tenía en ese momento conciencia de la importancia de él como maestro de la danza. Y bueno, terminamos la audición, esperamos como, eso fue en el mes de agosto, en septiembre, nos llegó una carta, entonces la profesora de danza le puso todo el misterio y dijo, aquí tengo las cartas de las seleccionadas. Yo personalmente no pensé que fuera a quedar, porque no tenía como todo ese biotipo que Carlos estaba acostumbrado de tener, bailarinas en su grupo, porque él siempre tenía bailarinas altas, morenas, afrodescendientes, y bueno, yo decía, no creo que yo quede, porque en esa época muy bajita, era más flaquita que ahora, eso sí, y con cabello cortico, yo dije, no creo que quede. Pero bueno, se dio el proceso, me entregaron la carta y ahí vi la respuesta de Carlos con su firma, todavía conservo esa carta, donde dice que había sido aceptada para la escuela. Imagínate, entonces eso representó para mí una emoción, pero también una preocupación. Porque imagínate que en mi casa, mi familia, mi abuela en particular, era cristiana. Entonces yo me crié con mis abuelos. Y lo primer obstáculo que tuve fue, eso no corresponde a la vida cristiana, eso es mundano, eso no va contra los principios de la religión, de la iglesia. Y yo asistía también a la iglesia. Entonces, bueno, tenía ahí la contradicción, entonces me tocará dejar la iglesia para seguir en el camino de la danza, o me tocará dejar la danza para seguir en la iglesia. Una disyuntiva. Yo decía, ¿qué hago? Y una de las cosas que me dijo mi abuela, si tú quieres ir por ese camino, ya no cuentes más conmigo. Entonces, bueno, yo dependía económicamente también de ella, de mi familia, y si no había como esa aprobación, yo tenía que ver entonces cómo me desenvolvía yo sola para poder empezar en ese camino de hacer, pues, de cumplir mi sueño. Y también por otro lado era como no querer generarle en ella esa tristeza, ese sentimiento de decepción. Para mí fue muy duro tener que tomar la decisión de hacer lo que, pues, a mí mi corazón me dictaba que debía hacer. ¿Cómo supiste que era lo que tu corazón te dictaba? Porque es una cosa muy emocionante bailar. O sea, quiero, por ejemplo, que me digas cuando te hicieron la audición, hazme un poquito, muéstrame un poquito qué hiciste, ¿qué te acuerdas? No. El proceso de Carlos era muy sencillo, a nosotros nos colocaban a que pasáramos una por una y nos ubicáramos frente a un jurado, entonces nosotras nos colocábamos de frente, de medio lado, de espalda, y nos hacían todo un escaneo. Y después bailar cumbia. Báilame entonces un yo poquito. bailaba mi cumbia toda divina, que me encanta, eso sí lo sabía hacer porque la profesora nos los había enseñado, que nos decía, mira, van a preguntarles cumbia. Y yo hacía mi cumbia toda divina. Pero Carlos dijo, al final cuando ya habíamos terminado, bailamos mapalé. ¿Quién quiere hacer algo diferente? Imagínate. Y yo le dije, ¿qué quieres hacer? Yo quiero bailar un joropo. ¿Qué? Pero resulta que el joropo que yo me sabía era el que yo había visto por televisión, que era una cosa como muy de Texas, como un baile de botas, sí, y todo eso, y eso fue lo que yo me puse a hacer. Entonces, hice el ridículo en ese momento, por eso yo no pensé que fuera a quedar. Entonces yo hacía todo mi baile de joropo y tan y no sé qué, como lo había visto en televisión, los bailes de Texas con botas y camisa cuadro y tal. Entonces Carlos me quedó mirando así y me dijo, ¿tú quieres saber cómo se baila el joropo de verdad? Y él se ha parado de su silla, ha puesto su música y me ha cogido y me ha llevado al baile como tal, él llevándome como pareja, haciendo todas las figuras, los zapateos, y yo le seguí. Pero bueno, bendito sea Dios que la pasé, y quedamos como 22 personas. Al cabo de un año, creo que quedamos como 14, y al cabo de año y medio nada más quedé yo sola. ¿Qué pasa con tu vida de ahí en adelante? Ya estás con Carlos Franco.
sé que simultáneamente comienzas a estudiar educación física Sí. y te involucras con él. Cuéntame cómo eran tus dinámicas entonces. Bueno, empieza mi vida real, Así porque es salir ya de la casa y a mirar cómo resuelvo mi vida en términos académicos. Y bueno, con Carlos tuve mucha motivación, entré a la universidad, hacer una licenciatura en educación física y estando allí, mientras bailaba, conocí a alguien que tenía un familiar y necesitaban una vendedora de mostrador para un almacén. Entonces yo le dije, listo, yo me propongo, pues no tenía mucha experiencia en nada de eso y me arriesgué y entré a trabajar en ese almacén y allí pues ya empecé a nivelarme económicamente y empecé a poder tener para poder ir a los ensayos y poder asumir también los gastos de la universidad. Pero en algún momento salió un viaje, recuerdo que mi primer viaje tomando un avión fue a San Andrés Isla, al Festival de la Luna Verde, y Carlos necesitaba que tuviera disponibilidad toda una semana. Entonces, enfrentarme a mi jefa y decirle, ay, deme un permiso para una semana que me voy a bailar, pues ya entonces empezaron los problemas de que no podemos darte permiso, porque yo estaba a cargo como del almacén, y entonces pensé, yo dije, bueno, no puedo seguir en un trabajo así, ay, qué maravilla. Qué rico con este calor, un raspado. Tan barranquillero. Fantástico. Entonces empecé a trabajar y Carlos me dijo, no, pues nada, vente a trabajar conmigo. Yo necesito aquí una secretaria, alguien que me arregle todos mis archivos y que también me asista en las clases. Fue cuando empecé a trabajar como profesora de danza asistiéndolo allí. Te haces mamá, tenías mucho trabajo, andabas en una cosa y en la otra. ¿Cómo hacías para sortear el tiempo? Y siempre he notado que desde pequeñita has sido como con energía de sobra. Sí. Y como dicen así, sin miedo al éxito. O sea, ayúdanos en esto, ayudabas. Te pusiste a trabajar con Carlos, después conoces al que es tu esposo, mamá. Yo quiero saber de dónde tanta energía. Eso de conozco a mi esposo es otra historia, como para un programa aparte. Pero Robinson, que es mi esposo, él era bailarín, él entró primero a la escuela de Carlos que yo. Sí. Él era también bailarín y luego se convirtió en músico. Pero fíjate que Carlos tenía una regla. Quienes quieran estar en mi institución no pueden ennoviarse. Entonces... Que claramente la rompiste. No. Carlos murió y él nunca supo que Robinson y yo éramos novios. Dios mío. Y además que teníamos una relación demasiado discreta. Porque yo le decía a él, no, si como se lleguen a dar cuenta que somos novios, yo no me voy a retirar. Y él decía, pues yo tampoco, entonces que esto no se sepa, porque imagínate, donde Carlos se llegue a enterar, pues tenemos que irnos uno de los dos, y esa era la regla. Entonces siempre fuimos muy respetuosos también de que no ponerlos en aprietos a él, de tener que tomar esa decisión, porque también éramos su mano derecha en la escuela. Así que, bueno, él murió en enero, y en diciembre de ese mismo año es cuando nosotros hacemos pública nuestra relación. Y bueno, nos casamos y dirigimos la Corporación Cultural Barranquilla y empieza un proceso en el que todavía no teníamos visionado tener hijos. Sí. Entonces primero vinieron muchas oportunidades de viaje. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar 27 países en el marco de una gran cantidad de premios que nos empezamos a ganar como institución y pudimos viajar a China, a Egipto, a Bélgica, Alemania, Estados Unidos, fuimos a muchos lugares. Y en ese proceso, pues, bailamos, dirigimos, me tocaba, fortalecimos la institución y ese fortalecimiento nos ayudó, pues, como a también fortalecer los procesos de formación, los procesos creativos con los muchachos que poco a poco fueron involucrándose cada año. Así que ese fue una experiencia linda que luego se unió con la experiencia que tiene que ver con el carnaval. Sí. Porque entonces me llaman por primera vez en el año 98 para liderar una cosa que aquí es muy importante y es ser la directora de una coronación de reina. Así que dirigí, de todo el espectáculo. Sí, de todo el espectáculo. Entonces en el 98 me llama Liliana Hoyos, que fue mi primera reina, tan divina ella. Me dice, Moni, yo quiero que tú me dirijas mi show de coronación. Entonces le empecé el proceso con una impronta totalmente distinta y era la primera vez
que hacíamos un espectáculo involucrando a los hacedores del carnaval, porque casi siempre eran compañías de danza contemporánea, agrupaciones, pero esa vez yo dije, quiero poner por primera vez una expresión folclórica en escena. Entonces llevamos a la farota, los paloteos, las cumbias, los grupos tradicionales a que hicieran parte del show. Y ellos alimentaron toda la propuesta escénica de la coronación de Liliana Hoyos. Eso fue en el año 98, luego vinieron más reinas y seguí en ese proceso de dirigir los espectáculos. Y bueno, no solamente de las reinas del carnaval, sino de reyes infantiles, coronación de reinas populares, en lecturas del bando, bueno, una experiencia que fue bastante amplia y aún sigo en ese proceso, pero los roles han ido como también cambiando, ¿no? Has ido evolucionando. ¿Cuándo nace la Fundación Artística Mónica? Lindo, porque ya haciendo cuentas también tiene 30 años y eso también hace parte de esa evolución de la que me venías hablando, ¿cierto? Sí, porque yo siempre he sido muy inquieta con el tema de la formación con niños. Entonces, la corporación pues fundamentalmente tenía la compañía, que es con grandes, y el grupo musical. Entonces, yo creo un espacio únicamente para niños desde los 2 años de edad y es cuando creo la Fundación Centro Artístico Mónica Lindo con una misión distinta a la corporación, que es formar desde pequeños. Y ha servido de cierta forma porque tenemos una alianza en la que a los chicos cuando crecen pues audicionan para la compañía y es muy fácil porque ya tienen un proceso base de formación. Tantas ocupaciones y responsabilidades, ¿cómo las has combinado con tu maternidad? Bueno, yo tengo un hijo, ¿verdad? Se llama Moisés y está también inevitablemente metido en el mundo del arte. Él también es músico. Y bueno, yo creo que uno si se organiza, uno le da el tiempo para todo. La maternidad, el trabajo, los ensayos, los viajes. Él empezó ya a viajar con nosotros también después de cierta edad, pero cuando era más pequeño pues era también muy importante el rol de la familia que me ayudó a cuidarle, ¿cierto? Entonces eso ha sido organizarse de manera apropiada y hay tiempo para todo. Y ya inevitablemente, ya tiene 18 años, entonces está metido en nuestro mundo de manera más directa. De toda la influencia de sus papás. Sí. Y eso me hace pensar y preguntarte qué ha sido en realidad lo más difícil de este camino tuyo, viviendo de la danza, enseñando, bailando, involucrada con el carnaval, una mujer que ha sido ícono en esta industria, en la ciudad y en el país. ¿Qué ha sido lo más duro? Bueno, lo más duro yo creo que por un lado es saber que todavía hay personas que no contribuyen en el hecho de dignificar el ejercicio del bailarín o en el arte, ¿no? En general. Entonces, cosas como muy básicas de querer todo regalado y decirle a uno, bueno, no, esto cuesta, el bailarín también hay que pagarle, la institución hay que sostenerla. Entonces, todavía en este tiempo hay gente que piensa que el artista no tiene que hacer las cosas gratis. Que no tiene valor. Que no tiene valor. Remuneración. Eso, exactamente. Sí. Entonces, luchar contra ese tipo de instituciones y personas día a día, todavía en estos tiempos, es como lo más complicado. A veces la falta de credibilidad, bueno, eso también tiene que ver con la falta de credibilidad. Pero en general yo creo que los obstáculos también son importantes para uno poder siempre encontrar la forma de poder superarlos. Okay. Y al poder superarlos, entonces uno tiene mucho más aprendizaje, mucha más experiencia y eso no tiene valor, porque es una ganancia enorme para la experiencia de uno como ser humano, como persona, como profesional. Sí, los retos lo hacen a uno más grande y lo hacen a uno crecer. Yo quiero aprovechar algo. Yo soy de Barranquilla, obviamente, y estando aquí contigo, pues yo creo que yo sé bailar cumbia. Debes saber bailar. Creo que sé bailar está en los genes. Y sí, lo estábamos diciendo ahorita, pero yo quiero que me enseñes. O sea, yo entiendo que la mujer, por ejemplo, el pie siempre va uno levantadito, los dos. No se levanta. No se levanta, es el del hombre. El del hombre es el que se levanta. O sea, si yo hago así y muevo la cadera así, ¿quiere decir que lo estoy haciendo bien o que me des un tip? Bueno, hay unos tips. Lo más importante es que los pies siempre tienen que estar paralelos. Sí. Y uno avanza y el otro lo alcanza. Así. Y que tienes que tener un movimiento de rodilla que por cadena cinética te lleva al movimiento de la cadera que lo hace pendular. No hay que forzar nada, es muy natural.
Cuando tú caminas, tú mueves las rodillas normalmente. Sí. Aquí lo único es que vas a arrastrar los pies, entonces los pies se arrastran, las manos las puedes colocar en la cintura para acentuar más el movimiento de la cadera y la cadera tiene que ser lateral. Si Sí. tú dejas un pie más avanzado que el otro, te pasa un poquito lo que te está pasando. Lo que acabo de hacer, o sea que no soy tan experta. Pero si tú corriges eso, que es que un pie avanza y el otro lo alcanza, ya. Exacto. Y me Estamos- gusta algo de la postura de la mujer que sí. baila cumbia, que entiendo que es como una postura tan elegante que quiero que me muestres como el así movimiento imponente. solamente se suscita de la cintura para abajo. De aquí para arriba tú tienes que estar totalmente esbelta. Sí, porque tú miras al hombre como se puede mirar. Como así, por encima. Por encimita. No se mueven los hombros, ¿verdad? No nos agachamos para coger la falda. Siempre todo es aquí. Mira que hay mujeres de algunas cumbiambas que tienen tan dominado esto que son capaces de bailar con una botella en la cabeza sin que se les caiga. Qué cosa tan linda. Y es justamente porque no brincan el paso, porque lo arrastran totalmente y porque se mantiene ese tronco, ese pecho erguido, que es muy importante para reflejar lo que es la mujer caribe. Elegancia, imponencia. Que lo deberíamos llevar siempre, coquetería. así hasta para caminar. Entonces, fíjate que en la cumbia es muy importante que la mujer refleje siempre la elegancia, Así. la imponencia y sobre todo esa actitud de enamoramiento y coquetería que es importantísimo en la cumbia. Yo Total. creo que todas esas características encierran todo lo que es una mujer caribe. Hagamos un poquito para ver, muestra. Entonces recuerda, los pies 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estoy bien así. Elegante. La vela en la derecha bien arriba. En la la derecha, aquí llevas tu vela. Y tu falda que la mueves, ¿verdad? Allí viene elegante. ¡Qué lindo! Eso. Eso lo tienes en los genes, mi amor. Te traje aquí porque vamos a hacer un juego. Ay, qué susto, Jimena, que te traes entre manos. Yo te voy a decir una palabra y no puedes pensar, tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Dios. ¿Lista? Dios. Vamos a empezar, son 5. Bueno, vamos a ver. Rápido. Amor, Familia, mujer, berraquera, trabajo, constancia, carnaval, alegría, propósito. metas, sueños. Qué lindo. ¿Cómo te sentiste en esta charla? Bueno, fabuloso. Yo creo que hay una de las cosas que me ha sorprendido y es que hace mucho rato no hablaba de lo que soy yo ni lo que me gusta y creo que eso es importante y espero realmente que algo de todo lo que te he contado sirva de inspiración para alguna niña y alguna joven que esté escuchando este programa. Seguro que sí, a mí me has inspirado, me has alegrado, me has recordado porque también me siento orgullosa no solo de ser mujer colombiana, sino mujer barranquillera, porque tú eres representación de eso y te quiero dar las gracias por este tiempo y este ratico tan delicioso aquí en el Malecón del Río en Barranquilla. Ay, gracias, de verdad que muy orgullosa también de que me hayas entrevistado y de estar en este espacio que definitivamente es el icono de nuestra ciudad. Gracias, Bueno. me encantó conocerte. Igual. Bueno, y me despido también con todo el cariño y la alegría de nuestros televidentes y les quiero decir a las mujeres que nos están viendo, si sienten que su historia es digna de inspiración y es hecha a pulso, por favor escríbanos, aquí pueden estar y contarla. El correo es mujerespioneras@rtvc.gov.co y aquí las tendremos muy pronto. Recuerden que nos vemos por Canal Institucional, en formato podcast por Radio Nacional de Colombia y por supuesto en las redes sociales de RTVC. Yo soy Jimena Cortés, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Todas somos pioneras.